En el día de hoy volvemos a hablar del caso Asunta y uno de los hallazgos más extraños que se encontraron dentro de esa casa de Theo, en la que supuestamente, según los investigadores, dicen que ocurrió todo el crimen de Asunta. El pasado 22 de septiembre, los investigadores del crimen de Asunta Basterra Porto, la niña de 12 años cuyo cuerpo aparecía en esa pista forestal de Theo, sostenían que la madre, Rosario Porto, había asfixiado a la menor y que ella solo fue la que se deshizo del cuerpo. Todo esto según fuentes de la investigación. Y es que de acuerdo con esas conclusiones incorporadas al sumario de 5 tomos, hasta ese momento conformaban el caso del crimen de Asunta. Rosario Porto había sido la persona que la había asfixiado tras desplazarse con la menor desde Santiago de Compostela a la vivienda familiar de Theo. Para que nos hagamos una idea, el 21 de septiembre Rosario Porto y Alfonso Basterra comen con su hija adoptiva Asunta en ese domicilio de Alfonso, situado en República Argentina en Santiago. Ya comen ahí sobre las 3:30, 4, las 5:30, supuestamente se ve a Asunta Basterra Porto entrar en la casa donde reside su padre después de haber pasado la tarde con varias amigas suyas. Asunta regresa a casa de su madre y después, sobre las 8 o 9:30, decían que la cámara de la policía local había registrado imágenes de Rosario y su hija juntas en el coche de la madre. Y una hora más tarde, según la investigación, en aquel momento decían que sobre las 10:30 Alfonso y Rosario habían presentado esa denuncia en la comisaría de la Policía Nacional por la desaparición de su hija, de la que no sabían nada desde las 8 horas. Un día después, sobre la 1:15, 1:30 de la madrugada, dos jóvenes se encuentran el cuerpo de la niña en esa pista forestal muy cercana a lo que sería la casa de Rosario Porto. La cosa aquí es que todo va muy rápido, porque el 24 de septiembre, o sea, tan solo 48 horas después del hallazgo, Asunta ya se había incinerado. Así que Rosario Porto, justo en ese momento de la incineración, es cuando es arrestada tras asistir a ese acto. Es todo tan rápido que tan solo 3 días después, el 27 de septiembre, el juez Taín tomaba la declaración a Rosario y a Alfonso y ordenaban ese aislamiento bajo un cargo de homicidio o asesinato, y Rosario modificaba sus declaraciones y ahí admitía que el 21 de septiembre se había trasladado con su hija a Theo. Y en relación al padre de Asunta, Alfonso Basterra, la investigación tenía claro que sería la persona que había comprado el Orfidal, que supuestamente se le habría suministrado a la menor durante al menos un periodo de 3 meses. También concluían que había estado en capítulos anteriores en sedación de la menor. Todo esto antes de ese fatídico 21 de septiembre. Durante poco más de una hora, Rosario Porto recorrió de nuevo la casa de Theo, donde supuestamente mató a su hija. Regresó desde la cárcel de Teixeiro para revisar la propiedad tras un robo. Esposada, escoltada por la Guardia Civil y muy arreglada, supervisó la finca para certificar los objetos desaparecidos. A las 11:30 emprendió el regreso a la prisión. Chicos. La Guardia Civil alertó del robo cometido supuestamente el 5 de febrero. Robaron. ¿Le robaron? ¿Cuándo robaron? Sí. Pero muchas cosas. Bastantes. Evidentemente hay muchos flecos sueltos en cuanto al caso Asunta. Sí es cierto que ahora con lo que sería esa miniserie de Netflix se está volviendo a hablar de la misma, también después de ese documental que también está en Netflix, que había sido producido por A3 Media y Bambú Producciones, que es la misma productora que para la miniserie. Pero esta productora llegó a la casa de Theo para grabar lo que sería ese documental, pero el 19 de diciembre del año 2016 el equipo de Bambú Producciones, que estaba grabando esa serie documental, consiguió entrar en la casa de Theo, donde, según la sentencia, había sido asesinada la pequeña Asunta Basterra Porto. Como veis por aquí, la casa estaba abandonada tanto como por fuera como por dentro. Actualmente pasa un poco de lo mismo. Pues la productora recorrió la casa y una habitación a habitación, comenzando por el salón, intentando imaginar el tiempo en el que Asunta había pasado allí con sus abuelos. Luego subieron varias escaleras, se dirigieron a los dormitorios, subiendo a la izquierda, una casa muy grande. Allí estaba el dormitorio donde dormían cuando iban allí Rosario y Alfonso. Es evidente que la casa estaba ya muy revuelta por aquel entonces y completamente así
debido a muchos asaltos que había sufrido ya en aquel momento. Actualmente dicen que viven ocupas en esta casa, pero frente a ese dormitorio había otro que, pese al estado del resto de la vivienda, parecía que estaba bastante intacto, como si todos los que hubiesen asaltado aquella casa hubiesen querido evitar entrar allí. Como veis aquí, sobre la cama aún descansaba uno de los peluches de la pequeña Asunta, una cama con algunos muñecos, el que al parecer sería la cama de Asunta Basterra, y mientras analizaban este dormitorio detenidamente, intentaron comprender por qué alguien subía a una niña drogada por esas estrechas escaleras, una asesina sobre una cama y la volvía a bajar, pudiendo hacer todo eso en la planta de abajo, y nos habíamos fijado en una cosa. Había una cosa al lado de la cama que aquí estamos mostrando, una bolsa bastante grande de plástico, y ahí la vemos blanco y con toques verdes. Se acercaron a esta bolsa y evidentemente la abrieron. Vieron a ver qué había aquí realmente y por qué seguía ahí esa bolsa. En aquella bolsa había una caja que contenía las cenizas de una persona. Y al lado de las cenizas, en la misma bolsa, había un sobre con un pasaporte y una tarjeta de residente en los Estados Unidos. Ambos documentos pertenecían a una persona que había sido incinerada. En ese momento no podían olvidar que habían entrado en aquella casa para investigar un crimen que supuestamente se había cometido en aquella cama y a unos escasos centímetros de esa bolsa, y que desde entonces nadie había vuelto a entrar en esa casa. Una de las cosas que más les había llamado la atención era la vestimenta de aquel hombre. Este sería el sello que justo había encontrado en este lugar, y aquí tenemos esa tarjeta de residente. Aquí lo vemos en estos artículos, y otra vez el mismo sello que os estaba mostrando, y por último aquí el pasaporte. Este pasaporte, el cual han tapado algunos datos, pero aún así podemos ver, bueno, también la cara de ese señor, porque la verdad es que les llamó muchísimo la atención a las personas que estaban grabando este documental, que había salido ya hace varios años, porque hay que recordar que el caso es del año 2013, pero según la documentación que había al lado de las cenizas, que ahora estamos comentando en esa bolsa, habían sido trasladadas a España en el año 2005, o sea, 10 años antes de ese día en el que ellos las habían encontrado. Y con toda esa información, pues decidieron comenzar a investigar quién era esa persona y cómo habían llegado allí las cenizas. Será la cara del señor que justamente estaban indagando de quién eran estas cenizas. El primer dato que había encontrado fue que el sacerdote había fallecido en un hospital de New York debido a un derrame cerebral. Nació en Madrid en el año 1939 y unos años después, en el 73, ya ordenado sacerdote, se trasladó a América, donde se unió a la Iglesia Ortodoxa Católica Americana como clérigo. La primera fotografía con la que justo dieron indagando todo esto fue justo esta misma fotografía, y luego esa cruz que tiene en el pecho este señor corresponde con la Orden de Malta. Aquí lo veis también en esta fotografía, la misma cruz en la Orden de Malta, una orden que es muy famosa evidentemente, esa orden militar y hospitalaria de San Jerusalén y de Malta, más conocida, como os digo, como la Orden de Malta, que era una orden religiosa católica fundada en el siglo XI. Sabemos que esta orden tiene más de 13.000 miembros, entre los que se encuentran personajes muy ilustres e importantes. El hombre siguieron la pista a este señor, que era el primado metropolitano de la iglesia, es decir, uno de los hombres más importantes de los Estados Unidos en cuanto a la Orden de Malta. Pero realmente hasta aquí nos preguntamos cómo podría ser que las cenizas de este señor terminasen en la misma habitación en la que supuestamente había sido asesinada Asunta. En las fotografías se encontraron varios sacerdotes y además se repetía la misma persona. Aquí lo tenemos con el símbolo de la Orden de Malta, evidentemente,
y este mismo señor. Otra fotografía más que justo encontraron, ese hombre de barba y varias personas que salían en las mismas fotografías. En la anterior, luego en esta, se preguntaron realmente quién era ese hombre, que quizás se pudiese tener como alguna información sobre cómo las cenizas de un sacerdote habían terminado en Montouto, en Galicia. Pero sin duda sí tenía una relación especial con este señor. Aquí vemos más fotografías que consiguieron sacar desde la productora y parece ser que le enviaron un mensaje a este señor. Le enviaron un mensaje en aquel momento preguntando por el señor Don Tatatán, que sabían que había tenido una amistad con él y que habían encontrado sus cenizas en ese lugar en Teo y que querían saber cómo coño habían llegado allí esas cenizas, básicamente. Este amigo del sacerdote tenía los siguientes títulos nobiliarios, que eran duque, gran duque, príncipe maestro de la Orden de Malta. De hecho, el sacerdote dicen que fue fundador de la Iglesia Católica Ortodoxa en Argentina y regente de la Orden de San Juan de Jerusalén, caballeros en Malta. Entre las fotos que iban encontrando del sacerdote había una que les llamó la atención por la parafernalia que conllevaba, diferentes objetos alrededor, que aquí estamos viendo arriba, también abajo, justo aquí lo veis en esta parte, está también fotos raras, figurantes, ¿no? Parecen figurantes disfrazados de soldados, pero la verdad es que a muchos de ellos les resultaba muy raro que estaban aquí investigando sobre la Orden de Malta y un señor que había sido incinerado, o sea que sus cenizas estaban en la misma casa donde supuestamente mataron a Asunta. Otro dato que había encontrado era que el obituario del sacerdote firmaba este hombre, que era el príncipe José Cosmeli, caballero de la Orden de Malta. Por supuesto, todo evidentemente transcurrido. Príncipe José Cosmeli, que era además rector de la Pro Deo State University. En la web de este lugar también era un centro que creían que se podía reconocer al sacerdote cuyas cenizas estaban abandonadas en la casa de Montouto. Aquí tenemos la foto bastante grande con muchísimas personas y en el centro pues el mismo señor. Tampoco había duda de la relación que había entre el príncipe José Cosmeli, que por aquí lo vemos también en diferentes fotografías, con lo que sería este señor. Aquí a la derecha también lo vemos. El otro amigo del que hasta ahora no se había dado el nombre era ni más ni menos que Sas Don Basilio, el cali de San Lorenzo, el gran duque de Emanza y gran maestro de la Orden de Malta. Y por si alguno se había despistado, Don Basilio Cali de San Lorenzo era el mismo hombre que aparecía años atrás. En cuanto al señor sacerdote, aquí tenemos una foto que se ve bastante mal. El 22 de octubre del año 2005, Don Lorenzo había sido nombrado Gran Máster en una ceremonia celebrada en el castillo Teleki. Fue nombrado Gran Maestro por Tsar, el príncipe Michael James Alexander. Indagando todo esto, incluso se preguntaron si Rosario Porto podría pertenecer a una de estas pseudo-órdenes de Malta. Básicamente porque habían descubierto que la Orden de Malta, entre comillas, a la que pertenecía el Don Lorenzo, este sacerdote que aquí lo colocaban, que posiblemente era falsa. Y aquí no había que olvidar que Rosario Porto había heredado de su padre el cargo de cónsul de Francia en Santiago y que le fue transmitido en 1997 y que dejó en 2006. En 2007, Francia la condecoró con la medalla de la Orden Nacional del Mérito. Al acto acudió por aquel entonces el alcalde de Santiago de Compostela, José Sánchez Bugallo, y el cónsul general de Francia, Thierry Froissart. Todo el mundo coincide en que Rosario era una persona que le daba mucha importancia a la posición social y por tanto aquí empezaron a indagar sobre esto, si realmente había aquí una pseudo orden a la cual podría llegar a pertenecer de alguna manera Rosario Porto. Hace ya 4 años recibieron respuesta de uno de los supuestos amigos de Rosario Porto y que le habían preguntado si conocían a este señor en un mensaje en el cual le preguntaban: hola, espero que estés bien después de esta locura que nos ha tocado vivir. Me gustaría preguntarte si tú sabes qué relación podría tener este sacerdote Lorenzo Abruñedo Romero con los padres de Rosario o incluso con Rosario.
Y aquí recibían la respuesta de que no sabían absolutamente nada. La madre de Rosario falleció en diciembre del año 2011 y en julio del año 2012 fallecía el padre. De ser cierta la posibilidad de esas cenizas que habrían permanecido en la casa de Montouto durante 6 años, así teníamos en algunos lugares que se refería incluso a Lorenzo Abrugnedo como Lorenzo Abrugnedo. Y hasta aquí encontraron una foto del 6 de agosto de 1983 en Dallas, pero hasta este momento no volvieron a sacar absolutamente nada más de esto. Esto fue lo último que indagaron, lo último que se supo, y no se sabe absolutamente nada más de por qué llegaron esas cenizas a la casa de Theo. ¿Realmente se supo algo más? ¿Indagaron algo sobre esto? ¿Por qué realmente estaban allí las cenizas de este sacerdote? ¿Pertenecía Rosario Porto a esa pseudo-orden de Malta, de alguna manera? ¿Tiene algo que ver con el caso Asunta? En el día de hoy vamos a comentar una línea de investigación en torno al caso Asunta. Este caso que está nuevamente muy mediático porque ha salido esa nueva miniserie de Netflix después de ese documental que había salido para A3 Media y luego colocado también en la plataforma digital. Salía esa nueva miniserie con Candela Peña haciendo pues de Rosario Porto, que todos veíamos ese gran papel que mucha gente estaba alabando y que en este caso han vuelto a salir diferentes flecos y teorías acerca del caso ocurrido en Santiago de Compostela. Y una de las cosas que nos ha llevado a plantear es otra vez otro móvil del crimen. Y es que ya hace 10 años, si el motivo del crimen de Asunta podía haber sido la herencia de los abuelos. Sabemos que Asunta Basterra Porto, la niña hallada muerta, ese fin de semana en la pista forestal del Ayuntamiento de Teo, próximo a Santiago de Compostela, pues se llegaron a investigar en aquel momento si la principal beneficiaria de la herencia era de sus abuelos maternos. Esto fue algo que ya salió hace muchísimo tiempo, era una línea de investigación que se estudiaba de si esa herencia podía haber sido el causante del motivo del crimen, porque los abuelos murieron con apenas un año de diferencia. El 11 de diciembre de 2011 fallece María del Socorro Ortega Romero, que había sido profesora titular de Historia del Arte en la Universidad de Santiago y que su fallecimiento causó bastante consternación en la capital gallega por su carácter repentino. El 26 de julio del año siguiente feneció su marido, el abogado Francisco Porto Mella, a los 88 años, una doble pérdida que por su proximidad en el tiempo suscitó una conmoción en una ciudad pequeña en Compostela en la que este matrimonio era muy conocido. Como todos sabréis, la pareja tenía una única hija, la abogada Rosario Porto, casada con Alfonso Basterra, que luego fueron condenados. Este periodista, Alfonso, originario de Bilbao, y Rosario y Alfonso adoptaron a una niña china llamada Asunta Fan Jong. Según se informaron en varios medios digitales, se decía que después de una investigación llegaron a la conclusión de que Asunta no aparecía en el testamento de sus abuelos. Una prima del padre de Rosario Porto dijo que la familia creía que había un móvil económico tanto detrás de la muerte de Asunta como de su abuelo, y de hecho fue algo que muchas personas llegaron a pensar. Incluso hay que recordar que en lo que sería el lugar donde se encuentra a Asunta, hoy en día aún sigue habiendo un cartel preguntándose: Asunta, ¿qué le pasó a tus abuelos? Como os digo, los investigadores del caso Asunta se cuestionaron si los padres de Rosario, la madre, la niña, fallecieron o no realmente por causas naturales. No se sabe porque fueron incinerados los dos y no se les hizo ninguna autopsia. Hay que recordar que eran bastante mayores en este caso y por lo tanto en un primer momento no se sospechó absolutamente nada. También, como os digo, esta prima había dicho que Asunta había estado el día antes del fallecimiento de su abuelo con él y que estaba perfectamente ese día. Ahora también reaccionaremos a varios programas de televisión en el cual están abordando toda esta teoría, que la verdad es que no había como tal un vídeo, ¿no?, en YouTube sobre esto y teníamos que hacerlo nosotros, por supuesto. Y sí que es verdad que en un primer momento se informaba que Asunta era la principal
beneficiaria de la herencia de sus abuelos maternos, fallecidos con menos de un año de diferencia, pero varias fuentes próximas a la investigación y al entorno, sin embargo, explicaban horas después que el juez había recibido una copia del testamento y en él no aparecía la niña como heredera universal, pues al parecer el texto se había firmado en 1975, pero Asunta se había recibido ya algunos bienes en vida por parte de sus abuelos. Estés a gusto y feliz ahora, porque tu final fue un shock para todos nosotros. 10 años después, las amigas de Asunta Basterra hablan por primera vez. Estábamos seguros que aparecerías, pero no. Empezamos a llorar como locos. Lo peor vino después, cuando nos dijeron que habían sido tus padres. En unos minutos se lo contamos en exclusiva. Te recordamos. Te queremos, China. Y atención a una pregunta más en torno a la figura de Rosario Porto. ¿Pudo esta mujer haber matado a sus propios padres? Es la pregunta que hoy nos queremos hacer. Tras el crimen de Asunta Basterra, los investigadores se plantearon seriamente... Es que fíjate, o sea, lo que se dice aquí, porque los investigadores sí que plantearon muy seriamente esta pregunta de si mató Rosario Porto a sus padres. Ojo con esto, Iniciaron una investigación paralela para esclarecer las causas de la muerte de los abuelos de la pequeña. Francisco Porto y Socorro Ortega murieron poco antes que le ocurriera a Asunta, aparentemente por causas naturales. Francisco Porto y Rosario Ortega gozaban de buena salud, pero... ¿De qué murieron los padres de Rosario Porto? Es una de las muchas incógnitas que aún no se han resuelto, porque el fallecimiento de los abuelos maternos de Asunta cogió por sorpresa a su círculo más cercano. Yo los veía con frecuencia en la consulta, estuvo conmigo 2 días antes de fallecer él. Murieron con tan solo 7 meses de diferencia, primero ella y luego él, un año antes del asesinato de la niña, un hecho que en un primer momento pasó desapercibido para las autoridades, pero el crimen de la joven hizo que los investigadores se plantearan abrir una investigación paralela. ¿Estaban los acusados por el asesinato de Asunta también implicados en la muerte de sus abuelos? Es que fíjate lo que se están preguntando aquí, ¿no? Esta es una de las teorías más pobladas en torno al caso Asunta. Pero de las más comentadas bueno, casi siempre, ¿verdad? De si estaban implicados también, o sea, Alfonso y Rosario, en la muerte de los abuelos de Asunta. Es otra de las preguntas aún sin respuesta. Rosario Porto decidió incinerar rápidamente a sus padres. Cuando murió su mujer quería que la enterraran, no quería que la incineraran. Impidiendo así cualquier tipo de comprobación a posteriori. Alegaron que la de ambos fue una muerte natural y tranquila, casualmente de la misma forma, mientras dormían en la cama, pero nunca se les practicó la autopsia. ¿Cuál podría haber sido el móvil para semejante asesinato? Los investigadores pusieron el foco en el patrimonio millonario que heredó Rosario. El reconocido abogado y la profesora de Historia de la Universidad de Santiago habían amasado en vida una fortuna que rondaba los 3 millones de euros. Es que claro, es que esto es muy sospechoso. O sea, 2 personas mayores con muchísimo dinero y el desencadenante posterior a los pocos meses es la muerte de una niña pequeña. Aquí hay, no sé, cabos sueltos que, la verdad, a muchos de nosotros sí nos llaman bastante la atención, ¿no? Alfonso Basterra por un lado, Asunta, pues, evidentemente Rosario Porto. En este caso hablamos de los abuelos maternos, ¿no? Los paternos, el abuelo me parece que salió en Telecinco, dio aquella famosa entrevista. Pero sí es cierto que esto llama la atención a todo el mundo, Con la muerte de ambos, todo quedaría en manos de su hija. ¿Sospecharon algo el resto de familiares? Sí, fueron unas declaraciones de la prima del padre de Rosario las que alimentaron aún más esta teoría. En la puerta de la casa de Rosario, mientras practicaban un registro, esta familiar confesó que el abuelo quería mucho a la niña y es a ella a quien habría decidido dejarle todo. Una mujer que sembró más dudas en un caso aún lleno de sombras. Ya, pero esto que dijo la prima, luego se pudo confirmar que no era cierto, ¿verdad? Que no era cierto. Aquí no vemos el cartel, no tuviste ni compasión, ni sentimientos, ni corazón. Ya, pero eso al final resultó que no era cierto, ¿no?
Ahora veremos a ver qué nos argumentan. Creo que va a salir como un guardia civil que investigó toda esta parte y a ver qué nos comentan sobre este tema. Claro, Ángel, esta es una pregunta que va en paralelo, una historia que va en paralelo con el caso que estamos abordando en estos últimos días. Y muy bien traída porque se llegó a investigar. Se investigó. Sí, y además yo estaba el día que habló esa familiar en la puerta de la casa y dijo eso, con lo cual nos quedamos todos como muy sorprendidos. Pero pudimos confirmar con los investigadores que descartaron por completo que hubiera tenido algún tipo de incidencia en la muerte de sus padres. ¿Por qué? A ver, sí, los cuerpos fueron incinerados, efectivamente. Sí, no se les practicó la autopsia. Sí, murieron con un margen de entre 8 meses, el padre y la madre. Y sí, no le habían dejado la herencia a Asunta, eso es lo principal. Se encontró un documento y pudieron confirmar, a pesar de lo que decía, había rumorología de que habían podido dejar gran parte de la herencia a Asunta y que por eso querían matar a Asunta, matan a los abuelos, luego matan a Asunta y entonces la herencia pasa a ellos directamente, a Rosario Porto. Pero primero, Rosario Porto no... Claro, pero no podía ser que a lo mejor los abuelos en algún momento dijeran de vamos a cambiar ese testamento que tenemos en el 1975, que es por lo cual los investigadores descartan esta teoría, pero digo yo, no puede ser que a lo mejor hablaran, ¿no? Ese tipo de cosas que hacemos hablamos de vamos a cambiar el testamento, que no tenemos a la niña, ¿no? Y a lo mejor, pues, no sé, llegó a oídos de ciertas personas, pues, esas cosas, o incluso se lo dijeron a ellos, ¿no? Entonces, ahí yo creo que sí que habría que también investigar o preguntar sobre eso ya en su momento. Ahora me parece que bastante complicado, ¿no? No necesitaba ni un solo duro de esa herencia porque tenía dinero de sobra y segundo, sobre todo, Asunta... Bueno, ya, pero cuando tienes dinero también quieres más, ¿no? Cuanto más dinero tienes, más quieres. No heredaba prácticamente nada de esa herencia. Luego, por lo tanto, no había móvil para el asesinato de los padres. Bueno. Eso, desde luego. Tampoco había móvil demostrable para el asesinato de su hija. No hay un móvil demostrable a nivel económico, sí, claro. Pero vamos a ver, mató a sus padres. Mi planteamiento es, ¿por qué no? El mejor predictor de la conducta humana es la conducta previa. ¿Pudo haberlo hecho antes? Por supuesto. Por poder, sí. ¿Mató a Ana Julia Quezada a un niño antes que a Gabriel? Puede ser. Vamos a ver, una persona egocéntrica, una persona caprichosa y una persona muy autorreferenciada. Siempre es ella el centro de su mundo. Los demás importan muy poco. Capaz de justificar lo más execrable en base a ¿qué? A que soy víctima y a que todos los demás me tienen en una posición en la que soy una incomprendida. Porque no me puedo deshacer de algo. Sí, pero tú has puesto como ejemplo claro el asesinato de 2 niños. Aquí el perfil de las víctimas es completamente diferente. Lo que me molesta, lo que me estorba. Eso, son mayores, adultos los padres y el otro. Yo fui muy crítico con el juez Taín, buen amigo mío, con la incineración tan rápida de los cuerpos de los padres. Fui muy crítico y fui crítico en público. Porque efectivamente, como ha dicho Ángel, no había ningún precedente sospechoso de... Pero 2 padres que mueren en esas circunstancias con tal... yo hubiera conservado el cuerpo. ¿Por qué? Un análisis toxicológico, un análisis tal... Y no quiero decir con esto, porque yo creo que Rosario Porto no tenía suficiente coraje como personalidad como para tramar ella sola, desde luego, la muerte de los 2 padres. Muy complicado. Esto no es fácil. Matar a la gente no es fácil. No vas por la calle, ¡pum!, te mato, te echo una sustancia. ¿Qué sustancia? Entonces fui muy crítico con él. Luego el juez y yo hablamos mucho de esto en varios platós y él dijo que los forenses le habían asegurado que no había ningún indicio de criminalidad en la muerte de ambos padres. Bueno, ni la Guardia Civil lo encontró. Pero, a ver, la sospecha... Pero es que tampoco se hizo ninguna autopsia, ¿no? A los padres de Rosario. Yo, leyendo un poco lo que salía en aquel momento, se decía eso, que nunca se le había practicado ninguna autopsia, si es que no se podía. Entonces, lo que está diciendo aquí el Cabrera tampoco viene mucho al caso, ¿no? Entonces, en un primer momento, y como bien, mejor que el doctor Cabrera no lo sabe nadie, en un primer momento, en un primer vistazo, no hay algo de fondo, un ruido de fondo que nos hace indicar que puedan tener una muerte violenta, pues son personas mayores, bueno, han muerto sin hacerle un estudio. Es extraño. Un segundo, sin hacerle... Pregunta, Cabrera, ¿el lorazepam es violento? No había... ¿El lorazepam es violento? Escucha, déjame terminar. Es que no he terminado, un segundito. Es que lo que estoy diciendo es que no había un backstage violento
que pudiera hacer indicar que esas personas eran susceptibles de ser asesinadas. Eran personas mayores, que supuestamente no tenían enemigos, que la relación con su hija nadie sabía si era buena o mala, pues los forenses a simple vista dijeron, bueno, pues es una muerte natural y no hacemos autopsia. Muy mal por la parte, como dice el doctor Cabrera, y estoy con él, porque en un primer momento, en la primera muerte, vale, pero si luego su mujer se muere a los 8 meses en la misma circunstancia, hombre, es su mujer, ha muerto, vamos a ver qué pasa aquí. Pues se lo vamos a preguntar a Arturo Marcos, que es teniente coronel de la Guardia Civil, el que dirigió además la investigación del caso. Luego tenemos ya con nosotros. Muy buenos días. Es la pregunta que nos planteamos aquí, ¿pudo matar Rosario Porto a sus padres? Hola, buenos días. Bueno, pues por poder, evidentemente pudo, pero vamos, nosotros investigamos la muerte de la niña, de Asunta. Evidentemente se barajan todas las posibles hipótesis y se estudia el entorno y bueno, se barajan los antecedentes, se valoran un montón de cosas y sí que vemos que las fechas pues fueron anteriores a la muerte de la niña, no con mucha diferencia, pero bueno, eran personas mayores que pudieron morir de manera natural y nadie aportó ninguna conclusión en contra de eso en el momento en el que fallecieron. No se les hizo autopsia, no se pudo extraer ningún otro tipo de dato, entonces nosotros, sin que tampoco hubiera un móvil, ya que la herencia no iba dirigida a la niña, no pudimos concluir ni continuamos con esa línea de investigación porque no consideramos que pudiéramos llegar a un resultado concluyente. Pero hubo análisis. Buenos días. Bueno, lo que viene a decir aquí el teniente coronel de la Guardia Civil es que investigaron por esa parte, lo tuvieron en cuenta, pero que tampoco vieron que pudiese ser el móvil de lo que sería posteriormente el caso Asunta, pero es que estamos hablando de unas muertes repentinas, los dos en la cama, al parecer, los dos abuelos, con una diferencia de unos meses muy corta, y luego a los meses se muere la niña, o sea, si es que casi no hay respiro. Buenos días, mi teniente coronel. ¿Hubo análisis toxicológico, perdone que le pregunte, en la muerte de ambos padres? ¿Lo recuerda o no lo recuerda? No, es que yo no lo sé. ¿Si hubo algún análisis toxicológico? No lo recuerdo, creo que no. Creo que es que no se hizo ningún tipo de autopsia. Simplemente se hizo levantamiento del cadáver, como en otras muertes naturales, y no hubo ningún análisis mayor. Es que, en cualquier caso, teniente coronel, soy Ángel Moya, ¿no habría ningún móvil para el asesinato de esas personas? En principio, pues los abuelos tenían mucho cariño a la niña, y salvo que hubiera otras circunstancias, pero móvil económico o algo que puede ser la hipótesis principal que podría determinar que los padres, si no van a recibir la herencia, quieran eliminar a quien la va a recibir, pues no existía en ese momento. Y volviendo al caso estricto de Asunta, en la primera visita a la casa de Teo, ¿se pudo comprobar con claridad que Rosario Porto actuaba de manera anormal? ¿Cuál fue su reacción? Sí, la primera reacción de la noche en la que nosotros acompañamos, bueno, los agentes, parte de los agentes que participaron en el dispositivo acompañaron a los padres a la vivienda de Teo, pues en el momento en el que se abre la puerta, la reacción de la madre fue sorpresiva y salió corriendo hacia el interior de la vivienda. Y bueno, se dirigió a la parte superior, donde posteriormente, cuando se hizo la inspección ocular, pues se encontraba la papelera con restos de cuerdas, una mascarilla y pañuelos con los que podría haber ocurrido algo en esa habitación. Bueno, pues esto es más o menos lo mismo de lo que vimos en la serie, ¿no? También, que mucha gente estará entrando para ver estos vídeos y lo que se ve en la serie o el documental es básicamente ese recorrido, ¿no? De que entran la primera vez en la casa, ¿no? Con el juez y los investigadores de la Guardia Civil y en ese caso, pues ahí como que Rosario Porto va corriendo, dice vaya al baño, ¿no? Eso es lo que se dice también en la serie y aquí lo está relatando el teniente de coronel, ¿no? Pues en ese caso a mí es que me parece súper raro, o sea, ellos van a denunciar la desaparición, ellos mismos, los que cometen el supuesto crimen de su hija, y la primera vez que van a la casa se acuerda de que tenía ahí las cuerdas, el pañuelo y la mascarilla que habían utilizado en la misma habitación
donde encuentran todo eso, es que es algo totalmente surrealista, que puede ser, pues por poder puede ser así, la verdad. Pero fíjate que la mayoría de personas que investigaron el caso de Asunta dicen como, bueno, pero es que desde un primer momento sabíamos que Rosario Porto era culpable. O sea, desde el segundo uno que hablamos con ella, sabíamos que era la culpable. O sea, que ella se sorprende y no da prácticamente tiempo ni a conversar, sale corriendo con la intención de... Bueno, pues no sé, yo creo que es una reacción espontánea de en ese momento verse acorralada y no pensar que íbamos a ir tan pronto a esa vivienda, y al estar en la puerta con los agentes y con la comisión. Que no pensábamos que íbamos a ir tan pronto a esa vivienda. Pero ¿cuándo iban a ir? O sea, literalmente el cuerpo lo dejan a escasos metros de la vivienda. Pero ¿cómo no iban a pensar que iban a ir ahí? O sea, dejan a Asunta al lado de la casa donde ha ocurrido el supuesto crimen. Que es un sinsentido, ¿eh? La comisión judicial pues sale corriendo escaleras arriba. Bueno, hay que decir que el teniente coronel, aunque a él no le guste decirlo, también comandó otra investigación, que fue la de Diana Quer, otra con éxito. Claro, porque se dice, claro, porque premeditaron acabar con la vida de Asunta, y en este caso le fueron dando ese Orfidal, el lorazepam, ¿no? Durante muchos meses, desde junio, por los polvos blancos que decía Asunta, ¿no? Que decía la niña a la profesora de música. Y luego vemos que todo el final del caso, es que hay muchas cosas que nos parecen como muy raras, ¿no? Ese fatídico día, ¿no? Vemos como que hay ese tipo de cuestiones de dejar a la niña justo al lado de esa casa, y ahora nos dice el coronel, bueno, pero es que ella pensaba que no íbamos a ir ahí tan pronto. Es que ¿cuándo van a ir ahí? O sea... Entonces esa serie que estamos viendo parece como que deja abiertas muchas posibilidades, pero esas posibilidades las estudió a fondo la Guardia Civil. Ustedes detuvieron, teniente coronel, a Rosario Porto en solo 2 días. ¿Qué indicio le llevaron a detenerla? ¿Qué indicio más relevante le llevaron a detenerla tan pronto? ¿Y por qué no se detuvo a la vez al señor Basterra? Bueno, pues principalmente tratándose de familiares, gente tan cercana, los padres de la niña, pues queríamos tener acreditados todos los indicios que íbamos obteniendo. El momento inicial de que la madre salga hacia la estancia superior a hacer algo que no sabíamos qué, que en principio podría ser destruir parte de las pruebas que allí encontramos luego, ya nos sorprendió, pero bueno, ella nos dio formuló una denuncia, nos dio unas explicaciones de qué es lo que había hecho durante esa tarde, que fueron cambiando a medida que nosotros íbamos obteniendo otros datos objetivos, y ella fue cambiando las versiones, y a medida que ella se vio acorralada, pues creo que cambió hasta en 3 veces de manifestación. Y claro, localizamos las imágenes en las que ella desde el primer momento dice que no había salido de Santiago con la niña, y localizamos unas imágenes que acreditan que al lado de la madre va una persona, un menor o una persona menor en el asiento del acompañante con una camiseta. Pues nosotros ya desmontamos, digamos, la hipótesis que nos plantea la madre. Con respecto a la otra pregunta de por qué detenemos más tarde al padre, pues porque hasta ese momento no habíamos encontrado ningún indicio en contra del padre. Sí que teníamos la sospecha de que podía haber participado, y finalmente lo que nos determina el momento en el que detenemos al padre es que obtenemos varios testimonios en los que nos relatan que la niña en diversas actividades a las que acudía, pues que se encontraba mareada, se encontraba mal, es decir, que podía estar ya bajo unos síntomas de sustancias como pueden ser las que le habían diazepam, Orfidal, que le habían suministrado en ocasiones, y que quien va a recogerla a esas actividades es el padre. En el mismo punto, pues en esa línea también obtenemos que durante el análisis del cuerpo de la niña se obtiene que la ingesta de la cantidad de Orfidal que se obtuvo el día de la muerte
se realiza en un determinado horario. En ese determinado horario nosotros concluimos, bueno, y se acredita por manifestación. Que estaba con su padre, o sea, que estaba con Alfonso Basterra en ese horario, en esa franja. Que la niña había comido con el padre, con lo cual la comida la había preparado el padre y la sustancia se había suministrado en presencia del padre, con lo cual la participación en ese momento ya es clara. Cuando tenemos los datos del análisis, pues tomamos la decisión de detener también al padre. Un revuelto de champiñones en concreto fue la cena de ese día. Teniente Coronel, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias y buenos días. Ana. El gran cabo suelto de la investigación es el motivo y es precisamente la herencia de Rosario Porto, valorada en 3 millones de euros, la que se barajó como ese motivo principal. Ya, pero es que tampoco la herencia millonaria de Rosario Porto al final se dice que gran parte fue para el abogado, otro fue para una amiga suya, lo de la casa de Teo también, que no la consiguen vender por nada del mundo, o sea que va a ser bastante complicado. De hecho, nosotros pensábamos que allí vivía gente, pero parece que en absoluto. Estaba compuesta por 4 propiedades, obras de arte, dinero y también joyas. Tras su muerte, la heredera inesperada fue María Teresa San Pedro Portas, apodada como la Nena, una amiga de su madre y su única incondicional, tanto durante el juicio como en su condena. Y tras su muerte, Rosario también dejó varias joyas a sus abogados, aunque estos las rechazaron, y parte del dinero se repartió entre distintas organizaciones benéficas. Bueno, eso sí que me parece bien, la verdad, ¿eh? Lo de que se repartiera por organizaciones benéficas y demás, aparte el abogado, que aquí lo vemos, no quiso absolutamente nada de la herencia de Rosario. Rosario Porto era hija única, pertenecía a una familia conocida en Galicia con una buena posición económica. Cuando sus padres fallecen, Rosario se queda con un elevado patrimonio, unos 3 millones de euros, dinero en metálico, joyas y obras de arte valoradas en $500,000 euros y 4 viviendas. Una de ellas era su casa habitual en el ensanche de Santiago de Compostela, también el chalet de Montouto, en Teo, escenario del crimen de su hija, y otros 2 pisos heredados de su padre y de su madre. Antes de que se celebrara el juicio, Rosario Porto preparó el testamento. En él aparecía el nombre de María Teresa San Pedro Portas, a la que apodaba como la Nena. Esta es su amiga, la que recibió también gran parte de esa herencia y lo que sería la casa de Teo. Una amiga de su madre que se convirtió de repente en la heredera inesperada. A partes iguales con ella, Juan Guillán, amigo de su padre y primer letrado que la asistió tras su detención. Además, incluyó a su defensor en el juicio, José Luis Gutiérrez Aranguren, al que le dejó los cuadros y esculturas de la familia. Pero ambos abogados decidieron renunciar a la parte que les tocaba, por lo que toda la herencia pasó a manos de la amiga de la infancia. También en el documento se legaban las joyas a una prima lejana y a 2 presas de apoyo que había tenido en Alhama y Teiseiro. Rosario Porto solicitó también a su heredera que una parte del dinero recibido se donara a 3 organizaciones benéficas, pero dejó también otro tipo de herencia. Pidió a su abogado que todos los años publicase una esquela en honor a Asunta. Hablamos de la herencia, pero... La verdad es que tremendo, ¿eh? Todo este caso se habló mucho de todo esto de la herencia millonaria de Rosario Porto, aparte de, evidentemente, de la de los padres de Rosario, pero sí que es cierto que el caso Asunta viene como esas teorías de los abuelos, de que estaba todo planificado por los millones que tenían y demás. Yo no sé vosotros qué opináis de todo esto, la huella que deja un poco todo este crimen y las suposiciones que aún se siguen haciendo a día de hoy. ¿Creéis que o pensáis que ese sería uno de los motivos, el dinero que pensaron como que tendría que quedar si pasaba algo? No lo sé, es que al final son muchas cosas. Un detalle, ¿por qué los abogados decidieron rechazar esa parte de la herencia? Quedaba feo eso. Claro, Era un horror. claro, Eso es. claro. Es una cuestión es algo ética. como maldito, Una ¿no? cuestión ética. Es una cuestión ética profesional, que tú has defendido a una persona y has cobrado unos honorarios por ello y no debes traspasar la parte personal, la parte más íntima de recibir una herencia que pueda dar a entender que tienes otro tipo de relación que no sea la profesional. Yo no estoy de acuerdo en muchas de las apreciaciones que hace Aranguren, el abogado, en cuanto a ella. Yo le veo un poco influenciado por la relación que tuvo con ella, movido por esa compasión manipuladora de ella en la intimidad. No estoy de acuerdo con algunas apreciaciones, como decía, pero nunca he dudado, al revés, de su exquisita profesionalidad. Es un tipo que además,
lo decía aquí en este programa el otro día, él defendía a algunas presas compañeras de Rosario Porto, pero no lo hacía gratis. Era Rosario quien pagaba esa defensa. Él Ya, es que también es cierto que Aranguren sí que defiende su inocencia siempre, ¿no? Y defiende la inocencia de Rosario Porto y no sé, él tendrá muchas cosas en las cuales no encaja, ¿no? Como lo de la prueba del esperma, que no tenía ningún tipo de sentido. No sé, como muchos cabos sueltos en el caso de lo de las cuerdas y otras cosas que él manifiesta, ¿no? En muchas de sus intervenciones. Pero aún así, yo creo que evidentemente ellos saben lo que pasó. Si no fueron los culpables, saben perfectamente qué es lo que pasó con Asunta. Por lo tanto, para mí eso queda ahí y yo no creo que se sepa nunca nada más de lo que pasó con ella. Y yo creo que si son culpables, no sé si en su totalidad, no sé si hubo terceras personas. Evidentemente sí la hubo porque el ordenador no se puso allí solo. Por lo tanto, alguien lo tuvo que poner. ¿Quién es ese alguien? Una persona que ayudaba a ellos cuando aún no se sabía si eran los culpables y todo eso, pues alguien de su familia, alguien cercano a ellos. Bueno, pues pudo ser alguien de alguna persona así. Y a lo mejor no tuvo absolutamente nada que ver y sí fueron ellos los que acabaron con la vida de forma premeditada de la niña. Hasta ahí yo creo que es todo lo que mucha gente piensa. Yo no sé, vosotros también qué opináis de eso. ¿Vosotros creéis 100% culpables a los dos padres? Porque hasta el momento de hoy no se sabe realmente cómo fueron los hechos. O sea, se sabe gran parte gracias a la autopsia, que fue por una asfixia, etcétera. Pero hay muchos cabos sueltos, ¿no? ¿Dónde se produce? ¿De qué forma? ¿Estaba Alfonso Basterra allí o no? ¿Hay alguna forma de probar que Alfonso Basterra iba en ese coche? ¿Alguien lo vio? Los testigos solo ven a Rosario Porto. Es complicado, hay muchos flecos en realidad, ¿eh? Cobraba por su trabajo, ni un euro más. Pero precisamente de hecho, hay un dato revelador. Perdona, Patri, hay un dato revelador en esta historia también, que es que Aranguren lo ha revelado recientemente, de hecho, que no lo sabíamos. Todos pensábamos que Rosario Porto era la que llamaba a los periódicos para poner esa esquela cada aniversario de la muerte o del crimen, ¿no? Todos los años. Pues era el señor Aranguren quien lo hacía por ella. Es decir, se le quedó dicho a Rosario Porto que por favor todos los años no dejase nunca de publicar esa esquela en esos periódicos, en honor de palabra hacia su hija. La prueba concluyente de esto es forense. La analítica en sangre de esta niña dio 50 veces el nivel terapéutico del lorazepam. Y en la autopsia había estigmas de sofocación en la cara. Por lo tanto, blanco y en botella. No había dudas. Que luego todos pensemos, quizá pues, se suicida la madre, el padre, bla, bla, bla. La prueba forense fue impecable. Además, sí, pero hay que detallar aquí que aunque es cierto que la prueba forense fue impecable, fue un poco difícil llevar adelante esta instrucción. ¿Por qué? Porque había mucha prueba indiciaria, muchos indicios, pero ninguna prueba directa de que alguien hubiera visto a Rosario ahogando a la niña o a Alfonso dándole... Era indiciario. Sí, sí. No, es que lo consta. Casi nunca. avanzamos. Yo lo dije casi nunca, pero blanco y en el otro día y no había cámara. Casi nunca no, porque en las sentencias que vemos, muchas de las sentencias siempre se basan en alguna prueba directa. Y aquí la sentencia pone claramente que se fue condenándose por una prueba indiciaria. Yo diría una frase muy rápida antes de que intervenga. Sí, muchos indicios hubo en este caso, pero tampoco había como tantas pruebas. Aún así, bueno, es que si realmente están las cuerdas literalmente y bueno, esa mascarilla y demás, ese pañuelo húmedo de Asunta, o sea, con ADN de Asunta, es que era blanco y en botella también, ¿no? Que seguro que Cabrera la va a refrendar. En este país casi nadie va a matar con un notario delante. Eso está clarísimo. Ya, pero hay veces Patri, ¿qué querías decir? A ver, yo sobre todo lo que quería decir es que a mí todo este asunto, lo dije el otro día y lo repito ahora, aquí hay un pacto de silencio y exactamente lo que ocurrió me temo que no lo sabremos nunca. Y además, y aquí recogiendo lo que decía Ana, de quitarte lo que te estorba, a mí me inquieta mucho todo lo que tiene que ver con los padres, porque daría la sensación, y aquí estoy especulando, de que uno, puede ser que estoy entrenando a ver cómo funciona este método de asesinato y dos,
los padres quieren mucho a la nieta, yo me quiero quitar a la nieta de en medio y ellos son un problema para yo hacer toda esta vía. Como digo, son especulaciones, pero es que este pacto de silencio... Está claro que si realmente pensaron en acabar con la vida de Asunta de esa forma, decimos, entonces, ¿por qué no hubieran pensado en acabar con la vida de los abuelos, a lo mejor también de esa forma? Claro, porque si realmente lo hicieron sin ningún problema con la niña, ¿por qué no lo iban a hacer también con sus padres, ¿no? Porque al final no todo el mundo es capaz de acabar con la vida de una niña, y aparte de tu propia hija. Estos dos, pues será difícil de romper. Seguimos buscando respuestas, porque ¿quién sería Asunta Basterra hoy si no la hubieran asesinado? Estamos en directo en su escuela de música y les vamos a mostrar en exclusiva la carta que sus compañeros de colegio le han escrito más de 10 años después de su muerte. Joan Mañanero, tú estás en esa escuela de música donde acudía habitualmente cada semana Asunta. Las declaraciones de sus profesoras, además hay que recordar, fueron clave durante ese juicio. Sí, muy importantes. Buenos días. No, a ver, fueron claves porque básicamente ella dice algo así como los polvos blancos, los cuales iba la niña, ¿no? Y luego se vio que Alfonso Basterra, pues justo en ese momento le había dado esos polvos blancos justo a esa hora en donde estaban, y ahí pues se supo y se pudo investigar a Alfonso Basterra, o sea, al padre. Estamos al lado de la escuela donde recibía clases de música. Nos han pedido que respetemos la privacidad porque, bueno, están muy afectados porque se está reviviendo todo el caso, tanto las propias profesoras como sus alumnos. Entonces, bueno, pues hemos decidido hacer este directo desde aquí, desde la calle, para respetar precisamente esa privacidad. Y dicho esto, efectivamente han sido unos testimonios muy importantes, porque ellas, en cuanto se enteraron, desgraciadamente, de que había aparecido el cadáver de la niña, pues no dudaron en comunicarle a la Guardia Civil que notaron a Asunta pues en varias ocasiones con un estado que no se correspondía al suyo habitual. La notaron más dormida, e incluso hay el relato de un día en el que la niña no es capaz de hacer los ejercicios que eran fáciles. Claro, en la serie de Netflix es como que se ve como una escena en la cual va andando Asunta y que se cae, ¿no? Y la profesora le pregunta ¿qué te pasa, Asuntiña?, ¿no? Y ahí pues se hace como todo el relato de que la estaban intentando drogar, etcétera, para posteriormente acabar con su vida. Esto es el relato oficial de los hechos, del caso. Yo no sé vosotros qué opináis de todo esto. Como siempre, dejármelo por aquí abajo en comentarios. Hoy sí lo vamos a dejar en este pequeño vídeo. Si queréis que haga más vídeos al respecto del caso Asunta, no olvidéis, como siempre, dejármelo aquí abajo en comentarios. Suscribiros al canal con la campana y nos vemos mañana con el siguiente vídeo.